Comentario al libro de Apocalipsis por el Dr. Evis Carballosa. Capítulo 5. Incluye los capítulos 4 del versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 14 del libro de Apocalipsis. El título es Las cosas que han de ser después de estas. El trono y el rollo. Introducción. El libro de Apocalipsis comienza con la visión del Cristo glorificado. Capítulo 1, versículos 9 al 18. Dicha visión constituye una especie de preludio que introduce las cartas o mensajes a las 7 iglesias del Asia Menor. Capítulos 2, versículo 1 hasta el capítulo 3 y versículo 22. De igual manera, la visión del trono y el rollo en los capítulos 4 y 5 es preparatorio de las cosas que han de ocurrir en la tierra posteriormente. La visión del trono del Dios creador del universo y del rollo sellado con 7 sellos destaca un cuadro de juicio. La escena que aparece en los capítulos 4 y 5 está claramente relacionada con Daniel capítulo 7, versículos 9 al 14 y versículos 22 al 27. Pero Apocalipsis 4 y 5 la presenta desde la perspectiva de la iglesia, mientras que Daniel 7 la presenta desde la óptica de Israel. Apocalipsis 4 y 5 descorre el telón del escenario celestial y permite que Juan contemple el glorioso cuadro de la preparación divina para la intervención del Dios soberano en los asuntos del hombre. Los capítulos 4 y 5 son preparatorios para el comienzo del día de Jehová o día del Señor. El hombre ha tenido su día. La humanidad ha vivido de espaldas a Dios y en rebeldía contra su Creador. El ser humano ha actuado como si Dios no se preocupase ni interviniese en la historia. El humanismo secular y filosófico proclama que Dios no es necesario para el progreso humano. El hombre, dicen los humanistas, puede vivir sin Dios, pero la palabra de Dios enseña sin ambajes que Dios es indispensable. Él es Señor de la historia y soberano de la humanidad. El aspecto final de la respuesta a la pregunta ¿quién es de verdad el soberano del universo? Se pone de manifiesto en Apocalipsis 4 y 5. Bosquejo. 1. El trono del Señor Dios Todopoderoso, capítulos 4, versículos 1 al 11. 1.1. Subdivisión. La visión del trono, el soberano y los 24 ancianos. Capítulo 4, versículos 1 al 5. 1.2. La visión de los 4 seres vivientes. Capítulo 4, versículos 6 al 8. 1.3. La visión de la adoración del soberano. Capítulo 4, versículos 9 al 11. Punto 2. El rollo sellado y el león de la tribu de Judá. Capítulo 5, versículos 1 al 14. Subdivisiones. 2.1. La visión del rollo sellado con 7 sellos. Capítulo 5, versículo 1. 2.2. La búsqueda de alguien digno de romper los sellos. Capítulo 5, versículos 2 al 4. 2.3. La visión del león de la tribu de Judá. Capítulo 5, versículos 5 al 7. 2.4. La dignidad del león, cordero, para romper los sellos. Capítulo 5, versículos 8 al 10. 2.5. La adoración celestial del león, cordero. Capítulo 5, versículos 11 al 14. Notas exegéticas y comentarios. 3. Resumen y conclusión. Vamos a entrar al comentario. Vamos a comentar el versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Metatauta, eidon kai, idou, tira, eineoi, menei, ei en toi, ouranoi. Mejor,
Después de estas cosas vi y he aquí una puerta que había sido abierta y permanecía abierta en el cielo. La expresión después de estas cosas tiene que ver con el contenido de los capítulos 2 y 3. Es decir, después de las cuestiones relacionadas con las iglesias. Mire, y he aquí, el verbo miré, eidón, es el aoristo segundo, modo indicativo, voz activa de orao, que significa ver, mirar. El aoristo sugiere una acción puntual y el modo indicativo señala la realidad del acontecimiento. He aquí, idou. Es una exclamación enfática usada para llamar la atención. Juan ha estado tratando con cuestiones que suceden en la tierra. Ahora, en los capítulos 4 y 5, el escenario descrito es celestial, una puerta abierta en el cielo. Tira, eineoimene, entoi o uranoi. La expresión abierta es un participio perfecto, voz pasiva. El tiempo perfecto sugiere una acción completada con resultados permanentes. Dicho participio sugiere que la puerta ha sido abierta y dejada así para la llegada de Juan. No se menciona en el texto ni cómo ni cuándo la puerta fue abierta, pero el hecho es incuestionable. La puerta abierta permite la entrada personal de Juan para recibir la revelación que aparece en la escena celestial. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, seguramente se refiere a la voz mencionada en capítulo 1 y versículo 10. De ser así, la referencia es al Señor Jesucristo. Ver Apocalipsis 1 del 11 al 18. La voz es la de una persona, pero el efecto es el de una trompeta. La trompeta se usaba 1. Para anunciar convocatorias públicas. Nehemías 4:20. 2. Para preparar un juicio. Joel 2:1. Y 3. Para producir reverencia y temor. Éxodo 19:16. El sonido de la trompeta se usa aquí metafóricamente para destacar la autoridad de la voz del Señor soberano que habla con Juan. La expresión hablando conmigo, la Lou 6 Med Emou, sugiere un mensaje o instrucción dirigido personalmente a Juan. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Anaba o de kei, dei soy a, dei geneshai metatauta. El verbo sube, anaba, es el segundo aoristo imperativo, voz activa de anabaino. Esta forma verbal sugiere acción urgente. El apóstol recibe un mandato urgente de subir y evidentemente entrar por la puerta que le ha sido abierta en el cielo con el fin de recibir la revelación de parte del Señor. El verbo mostrare, deiso, es el futuro indicativo, voz activa de deignumi, que significa mostrar, exhibir. El comentarista Robert L. Thomas observa: la promesa de deiso, soy, yo te mostraré, es en ejecución del plan de Dios el Padre al otorgar a Cristo la responsabilidad de transmitir el Apocalipsis, revelación, a las iglesias. Véase deisai, mostrar, en el capítulo 1 y versículo 1. Su acción que cumple esta promesa comienza en Apocalipsis 6:1, donde el Cordero inicia el proceso de romper los sellos del rollo sellado con 7 sellos. La combinación de kateimenos, sentándose, y la preposición epi, sobre, frecuentemente designa a Dios a través del libro.
La postura de estar sentado denota la actividad de reinar, no de descansar o del cese de la función sacerdotal, como en Hebreos 1:3, 10:12 y 12:2. Por lo más probable es que la expresión sentándose sobre el trono apunte al hecho de que Dios, como juez del universo, da comienzo a los juicios escatológicos profetizados en las Escrituras. El cuadro es el de un juez que entra en la corte judicial y toma un sitio en el estrado real, porque el juicio va a comenzar. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Las piedras preciosas mencionadas, jaspe y cornalina, simbolizan las deslumbrantes glorias, atributos, excelencias y perfecciones de Dios el Padre. El jaspe posiblemente se refiere al diamante y destaca el lustre brillante de luz blanca que describe la pureza de la gloria y la santidad de Dios. Ver Apocalipsis 21:11. El sustantivo cornalina en el texto griego es sardioi o sardónica, es decir, una ágata de color rojo fuego o rojo sangre que podría sugerir una expresión de la justicia y la ira de Dios. Las palabras de William Hendrickson son muy apropiadas al comentar este texto. Lo que el apóstol describe no es a Dios mismo, sino su fulgor, su esplendor, porque a él no se le puede describir. Éxodo 20:4. En la visión se le presenta como rodeado del lustre resplandor del diamante, claro como cristal blanco, consumidor, simbolizando la santidad de Dios, y con el carmesí del sardio, color como de sangre, indicando que este santo carácter de Jehová se expresa por medio de los juicios. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris es un recordatorio del pacto de Dios con Noé, Génesis 9, 15 y 16. Quizás sea una manera de traer a la memoria que Dios es misericordioso aún en medio del juicio. El arco iris parece ser un círculo completo alrededor del trono, semejante a una aureola luminosa. La esmeralda es de color verde y posee la cualidad de atemperar el deslumbrante brillo del jaspe de majestad y el fulgurante rojo de la cornalina de juicio. Resumiendo, aunque Dios aparece sentado sobre un trono de juicio, manifiesta un estado de tranquilidad perfecta y majestad inefable, radiante en la refulgencia de sus infinitas perfecciones. El juicio de Dios es determinado por lo que Él en sí mismo, condicionado por la luz y las perfecciones de su propio carácter. El arco iris, como se ha observado, evoca el pacto de Dios con Noé, Génesis 9:9 al 17. En Génesis 9, sin embargo, el arco iris aparece después del juicio de Dios sobre la humanidad, mientras que en el Apocalipsis 4 lo precede como garantía de que no habrá una destrucción total de la civilización. Ver Mateo 24:22. En medio de la ira, Dios se acuerda de tener misericordia. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Es de suponerse que el trono de Dios sobresale por encima de los 24 tronos mencionados en este versículo. Estos 24 tronos están situados alrededor, Kikloten, del trono de Dios, probablemente 12 a cada lado o más probable aún en otro círculo más allá de la aureola de esmeralda. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. El vocablo sentados, kateimenous, es el partícipe presente, voz media, kateimai. Esta forma verbal es descriptiva.
Juan vio a los 24 ancianos mientras tomaban sus asientos en los mencionados tronos, ejerciendo conjuntamente con Dios el Padre autoridad judicial delegada y formando parte del tribunal o consejo real. Vestidos de ropa blancas con coronas de oro en sus cabezas. El término vestidos, peribebleimenos, es el participio presente, voz pasiva de peribayó, que significa estar vestido. El tiempo perfecto sugiere una condición permanente. Las ropas blancas sugieren la pureza de su carácter en el juicio. Las coronas de oro, Stephanos, Chrysous, podría referirse tanto a la victoria obtenida por los que la llevan como a la condición de realeza. El vocablo Stephanos aparece 8 veces en el Apocalipsis y generalmente indica la corona de un vencedor. Dicho vocablo, sin embargo, también puede referirse a una corona real. Hay otro sustantivo griego, diadeima, que significa corona real. Este sustantivo representa autoridad real más concretamente que Stephanos. No obstante, en el contexto del Apocalipsis 4, parece ser más consonante interpretar Stephanos como emblema de realeza en lugar de otorgarle el significado común de corona de un vencedor. Una cuestión que se ha discutido por los comentaristas concierne a la identidad de los 24 ancianos. ¿Quiénes son los mencionados ancianos o presbíteros? El vocablo anciano o presbíteros se usa para indicar una persona de edad avanzada, ver Hechos 2:17 y 1 de Timoteo 5:1, y también para referirse a alguien que ocupa una posición oficial sin tener en cuenta la edad, pero sí la madurez, ver Mateo 16:21, Hechos 4:5 y 23, Hechos 14:23 y 1 de Timoteo 5:17. La identificación de los 24 ancianos en Apocalipsis 4:4, sin embargo, no es una tarea fácil. El texto no aclara por qué su número es 24 ni por qué se le clasifica como ancianos. Algunos expositores opinan que son hombres, mientras otros dicen que son ángeles. Los que entienden que son hombres se dividen en 3 grupos. 1. Los que creen que representan a la iglesia. 2. Los que dicen que representan a los redimidos de Israel. Y 3. Los que opinan que representan a ambos grupos. Quienes entienden que los 24 ancianos representan ángeles también se agrupan en 3 bandos. 1. Los que creen que representan a órdenes sacerdotales del Antiguo Testamento. 2. Los que piensan que simbolizan a los fieles de todos los siglos. Y 3. Los que interpretan que representan una clase especial de ángeles. Argumentos a favor de la iglesia. 1. Quienes entienden que los ancianos representan a la iglesia se apoyan en Apocalipsis 5, 9 y 10, donde los 24 ancianos, junto con los 4 seres vivientes, alaban al Cordero y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dicen que los ancianos son redimidos por el uso del pronombre nos. Nos has redimido en 5:9. También el uso de nos en 5:10 y la frase final, y reinaremos sobre la tierra. Sin embargo, esa lectura del texto solo es apoyada por la mitad de los manuscritos existentes. La lectura del texto crítico de Apocalipsis 5, 9 y 10 conduce a una interpretación diferente del pasaje, y cantaban un cántico nuevo. Eres digno de recibir el documento y abrir sus sellos,
porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los hiciste reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Según el texto crítico, los 24 ancianos, conjuntamente con los 4 seres vivientes, alaban al Cordero por lo que ha hecho por otros, no por lo que ha hecho por ellos. 2. También se argumenta que las ropas blancas sugieren las justicias de la iglesia. Debe recordarse que los ángeles también aparecen vestidos con ropas blancas. Ver Juan 20:12, Hechos 1:10, Apocalipsis 6:11. Además, los mártires de la tribulación también visten de blanco. Apocalipsis 6:11, 7, 9 y 13. De modo que las ropas blancas no son exclusivas de los redimidos de la iglesia. 3. Se argumenta que las coronas son los galardones de la iglesia delante del tribunal de Cristo. Sin embargo, las coronas de los 24 ancianos parecen indicar más bien el derecho de ejecutar juicios sobre la base de algún tipo de victoria. También podría ser que las coronas denoten la dignidad de quienes están asociados con el trono de Dios. Ver Primera de Reyes 22:19 y Salmos 89:7. John Walvoord opina que los ancianos no pueden ser ángeles ni pueden representar a Israel, ya que ninguno de los dos, al llegar al capítulo 4, aún ha sido juzgado ni galardonado. Para Walvoord, solo la iglesia califica para ser representada por los 24 ancianos en Apocalipsis 4:4. Quienes entienden que los ancianos simbolizan la iglesia tienen que contender con las siguientes objeciones. 1. Una cuestión hermenéutica. El texto da a entender que se habla de 24 ancianos en el sentido literal del vocablo. 2. Si los 24 ancianos son simbólicos, también tendrían que serlo los 4 seres vivientes mencionados en el versículo 6. 3. El contexto no da a entender que los 24 ancianos sean un grupo simbólico. Obsérvese que en 5:5 y en 7:13 un anciano actúa de manera individual y no el grupo colectivamente. 4. Nótese también que en 7:14 Juan contesta la pregunta de uno de los ancianos en particular: Señor, tú lo sabes. Sugerencia en cuanto a quiénes podrían ser los ancianos en 4:4. 1. Los 24 ancianos mencionados en Apocalipsis 4:4 son los mismos mencionados en 4:10, 5:8, 11:16 y 19:4. 2. Son 24 individuos o seres que habitan en los cielos, según el capítulo 7, versículo 11. 3. Probablemente sean seres celestiales que por su posición reciben la clasificación de ancianos. Como ya se ha observado, el vocablo anciano, presbíteros, es un término que denota un oficio de gobierno, es decir, se refiere a uno que gobierna. Ver 1 de Timoteo 5:17, Éxodo 3:16, Éxodo 18:13 al 26, Éxodo 24:9 y 1 de Samuel 8:4. Los ancianos celestiales están muy por encima de los ángeles comunes. Estos están sentados mientras que los otros ángeles permanecen de pie. Son gobernadores sobre el resto de la creación porque la anteceden en tiempo y sobre los ángeles debido a su madurez espiritual. 4. Su responsabilidad es el ejercicio de supervisión en el ámbito celestial bajo la autoridad del Señor Dios Todopoderoso. Están sentados en tronos como demostración de su posición. Ver Colosenses 1:16, también Daniel 4:13 y 17 y 23 y Daniel 10:13. La Biblia da a entender la existencia de rangos dentro de las huestes celestiales. 5. El contexto presenta un cuadro de la organización de la autoridad celestial.
Allí están todos los poderes o autoridades para la ejecución de juicio, quienes, al echar sus coronas a los pies del león de la tribu de Judá, reconocen su derecho supremo para juzgar. Ver Juan 5, 22 y 27. Los ancianos gobiernan sobre los ángeles y a través de ellos gobiernan la tierra. Los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis presentan la crisis final. Los reinos del sistema mundial están a punto de llegar a ser los reinos de Dios y su Mesías, parcialmente mediante la intervención angelical. Ver Apocalipsis 11:15, y dirigidos por los ancianos y los 4 seres vivientes, quienes están sujetos a la autoridad de Cristo. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. La expresión del trono, ektou, tronou, significa fuera del mismo trono, es decir, directamente fuera del sitio del gobierno divino. El verbo salían, ekporeuontai, es el presente indicativo voz media, ekporeuomai. El presente sugiere una acción continua. La idea puede expresarse así: y del mismo trono proceden relámpagos y truenos y voces. La escena presagia el inminente juicio. Una vez más, puede observarse que el trono mencionado aquí no es el trono de la gracia de Hebreos 4:16, sino el trono o estrado judicial. Nótese la aparición de 1. Relámpagos que aterrorizan, ver Éxodo 19:16 y Ezequiel 1:13. 2. Truenos, señal de la ira judicial, ver Éxodo 9:23 y 28, Primera de Samuel 7:10 y 12:17 y 18, y Salmo 29:3. Tercero, voces, sonidos y ecos de voces que les acompañan. Durante este periodo, que tiene que ver con la 70ª semana de Daniel 9:27, el trono de Dios es un lugar de juicio y sentencia de juicios. Una vez que este tiempo se cumpla, el trono de Dios será un lugar de bendición. Ver Apocalipsis 22:1. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esta frase pone de manifiesto una segunda actividad que transcurre delante del trono, es decir, en el lugar más preeminente del cuadro contemplado por Juan. Las 7 lámparas son en realidad 7 antorchas, heptalámpades, de las que se usan para el exterior. El vocablo ardían en realidad es el participio presente, voz pasiva, conjunción de gerundio, kaiomenai, que debe traducirse ardiendo. La forma gerundio es descriptiva y expresa una acción continua. Juan vio 7 antorchas de fuego ardiendo delante del trono con llama brillante y continua. El apóstol identifica dichas 7 antorchas con los 7 espíritus de Dios. Sin duda, la referencia es al Espíritu Santo, quien también aparece en la perfección de su ira como miembro incuestionable del tribunal celestial. En ese tribunal celestial está la Santísima Trinidad, asistida por los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, listos para ejecutar los juicios decretados por Dios, con el fin de purificar la creación y preparar la tierra para el reinado glorioso del Mesías. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Es evidente que Juan encuentra dificultad para describir el entorno del trono. Primeramente dice que delante del trono había algo así como un mar de vidrio o cristal. Sin duda, la figura usada en la comparación trasciende la capacidad humana para describirla. También es difícil determinar el significado de la figura mar,
podría referirse a un pavimento de vidrio que se asemeja a la superficie del agua. Tal vez sea algo semejante al embaldosado de zafiro mencionado en Éxodo 24:10. Ver también Ezequiel 1:26. Otra sugerencia es que se refiera a la realidad sobrenatural en el cielo que se corresponde con la fuente del tabernáculo, Éxodo 47, o el mar de bronce del templo de Salomón, Primera de Reyes 7, 23 al 26. Obsérvese la frase delante del trono. Tal como en el Antiguo Testamento, ningún sacerdote entraba en el tabernáculo sin antes pasar por la fuente de la purificación. Así, tampoco hay acercamiento al trono sin pasar antes por el mar. Debe notarse, sin embargo, que no se menciona aquí agua. Eso significa que la purificación ha ocurrido con anterioridad. El cristal mencionado no es un espejo que refleja las imperfecciones, sino que es transparente, de modo que permite ver sin restricción. Cualquiera de las dos sugerencias que se acepte permite concluir que el cuadro presenta una realidad fija y permanente de la santidad como requisito indispensable para entrar en la presencia de Dios. Solo quienes se han acogido a los méritos de Cristo y han sido limpiados de sus pecados pueden ser recubiertos de la justicia y la santidad que les permite entrar en la misma presencia de Dios. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojo delante y detrás. Ha habido mucha especulación tocante a la identificación de los 4 seres vivientes de Sarah Zoya. Los 4 seres vivientes estaban estacionados alrededor del trono. Podría ser que uno estuviese delante, en el medio, uno a cada lado y el otro detrás. Estos seres vivientes son Zoe, es decir, entes que poseen el principio de la vida que los hace adaptarse a la inmediata presencia del Dios viviente y por lo tanto están en armonía activa con el Creador. La primera característica que Juan observa es que los 4 seres vivientes estaban llenos de ojos delante y detrás. El vocablo llenos, gemonta, es el participio presente voz activa de gemo, que significa estar lleno. Esta expresión sugiere la idea de algo completo. La frase delante y detrás habla de facultad comprensiva o extensa. En el versículo 8b dice: y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Esta expresión sugiere tanto el conocimiento intrínseco o subjetivo como el conocimiento objetivo de los 4 seres vivientes. Los ojos sugiere conciencia, vigilancia y discernimiento, no solo en lo intrínseco, sino también en la vigorización espiritual que sustenta a la creación. Versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Obsérvese que los 4 seres vivientes poseen características propias. Dichas características permiten apreciar que cada uno de ellos es superior en su clase. Nótese además que solo en el caso del tercero, la característica personal se limita a su rostro. 1. León habla de fuerza, Proverbios 30:30. Ira, Proverbios 19:12. Majestad y realeza, Segunda de Crónicas 9:18 y 19. Becerro, sugiere vitalidad, sacrificio, resistencia, trabajo. Hombre, destaca personalidad, inteligencia, sensibilidad, voluntad, capacidad para ejercer autoridad. Águila, destaca visión permanente,
vuelo ágil y elevado, juicio celestial. Deuteronomio 28:49, Jeremías 4:13, Oseas 8:1, Habacuc 1:8. Versículo 8a. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. ¿Podría haber alguna relación entre estos 4 seres vivientes y los mencionados en Ezequiel 1:16? Pero no deben ser los mismos. Los seres vivientes de Ezequiel 1:16 tienen 4 alas, mientras que los de Apocalipsis 4:6-9 tienen 6. El texto no dice nada tocante a la función de sus alas. Se puede conjeturar, sin embargo, que son emblemas del continuo servicio que rinden a Dios, particularmente en lo que respecta a la adoración. Hay quienes intentan espiritualizar el significado de los 4 seres vivientes, pero tal acercamiento es indeseable e innecesario. Quizá lo más sensato sea entender que los 4 seres vivientes pertenecen a una clasificación de seres vivientes semejantes a los querubines mencionados en Ezequiel 10, 15 y 20, pero con características diferentes. Los de Ezequiel tienen 4 alas, mientras que los de Apocalipsis tienen 6. Los de Ezequiel tienen 4 rostros, mientras que los de Apocalipsis solo tienen 1. En Ezequiel aparecen con ojos en las ruedas, pero en Apocalipsis solo en sus cuerpos. En Ezequiel parece ser que los seres vivientes sirven de apoyo al trono, mientras que en Apocalipsis están alrededor del trono. También podría ser que tanto los 4 seres vivientes de Ezequiel como los de Apocalipsis pertenezcan a la misma clasificación de seres vivientes, pero con pequeñas variaciones dentro del orden mismo de los querubines. Obsérvese que algunas de las características de los seres vivientes en Apocalipsis 4 son similares a las de los serafines. Por ejemplo, el mismo número de alas, Isaías 6:2. Como contraste, sin embargo, debe recordarse que los serafines se asocian con la santidad del pueblo de Dios y la purificación, Isaías 6, mientras que los querubines se relacionan con el gobierno y con la santidad judicial de Dios. No obstante, a todo lo dicho, no es posible dogmatizar tocante a este asunto, particularmente si se toma en cuenta el hecho de la existencia de miríadas de ángeles y nuestro limitado conocimiento de ellos. Probablemente el resumen de Robert Mounce tocante a esta cuestión sea el más esclarecedor. Él dice: una interpretación congruente con toda la visión del recinto real demanda que entendamos los seres vivientes como un orden elevado de seres angelicales, quienes como guardianes inmediatos del trono guían al ejército celestial en adoración y alabanza a Dios. Resumiendo, la función general de los querubines es proteger, cubrir y guardar el lugar de la inmediata manifestación de la presencia de Dios. Están particularmente activos en juicio contra cualquier cosa que sea contraria a dicha presencia. Ver Génesis 3:24, Éxodo 25:18, Primera de Reyes 6:25-35, Salmo 81, Salmo 99:1, Isaías 37:16. Los querubines poseen mucha más autoridad que los ángeles comunes. Los querubines son los encargados de ordenar el comienzo del juicio. Apocalipsis 6:1, Apocalipsis 6:3, 5 y 7. Y son ellos quienes entregan las 7 copas de la ira de Dios a los 7 ángeles. Apocalipsis 15:7. Versículo 8b. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
He aquí una expresión de adoración sobrenatural. Los 4 seres vivientes están concentrados en rendir alabanza incesante al Señor Dios Todopoderoso. Su actividad consiste en santificar al soberano, autoexistente, único Dios. Hay un gran parecido con la alabanza de Isaías 6:3, aunque también hay algunas diferencias. 1. Santo, 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 igual que la alabanza en Isaías 6, puesto que el Dios 3 veces santo permanece inmutable en su esencia. Dios está perfecta y eternamente separado del pecado. 2. Señor Dios Todopoderoso, Kyrios, no Teos, Pantocrator, literalmente Señor, el Dios, el Todopoderoso en Isaías 6:3. Solo dice Jehová de los ejércitos. Pero en Apocalipsis se destaca el hecho de la soberanía de Dios, puesto que se enfoca su juicio sobre la creación. El vocablo todopoderoso, Pantocrator, sustituye a ejércitos, puesto que la omnipotencia de Dios es revelada en los juicios totales sobre los malvados. 3. En lugar de la frase toda la tierra está llena de su gloria de Isaías 6:3, en Apocalipsis 4:8 dice el que era, el que es y el que ha de venir. La tierra está llena de violencia y de iniquidad, y el Señor, Dios Todopoderoso, viene para ejecutar sus juicios y preparar la tierra para que pueda ser llena de su gloria. Obsérvese el uso del concepto veterotestamentario de Jehová, el autoexistente Dios guardador del pacto. 1. El que era, Joén, expresión enfática colocada al principio de la oración, recalca la inmutabilidad del Creador, el propósito original de la creación, glorificar a Dios, permanece inalterable. 2. El que es, Kai-O-On, destaca que el Dios inmutable no es afectado en lo más mínimo por la rebelión pecaminosa de la creación. 3. Y el que ha de venir, Kai-O-Erchomenos, literalmente y el que viene, sugiere el despliegue de la próxima manifestación de Dios en juicio y la liberación de la creación de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21. En los versículos 9 al 11, los 4 seres vivientes dirigen la alabanza a la que se unen los 24 ancianos. Ambos grupos exaltan y adoran al Señor Dios Todopoderoso. Los 24 ancianos elevan un cántico de gloria reconociendo la dignidad del Señor. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, el adverbio siempre, o tan, seguido del verbo dan, dosousin, que es el futuro indicativo voz activa de didomi, proporciona la idea de continuidad. Todas las veces que dan, o tan frecuentemente como los 4 seres se disponen para dar gloria, los 24 ancianos se postran, pesountai, en adoración a Dios. Obsérvese que ambos verbos, dan y postran, están en el tiempo futuro de indicativo. Quizá el cuadro sugiera 2 acciones simultáneas sincronizadas. La primera es la señal para que comience la segunda. En todo caso, la acción de los 4 seres vivientes tiene precedencia sobre la de los ancianos. La adoración de los 4 seres vivientes tiene un cuádruple aspecto. 1. Dan gloria, es decir, confiesan la suma total de los atributos, excelencias y perfecciones de Dios. Él es digno de adoración por ser quien es. Dan honor. 2. O sea,
rinden respeto, reverencia y temor reverencial debido a su gloria. 3. Dan gracias, es decir, gratitud por los dones de la gracia manifestados en la providencia y en la creación. Dan gracias también en aprecio por los beneficios divinos y alaban a Dios por su bondad en dar. Debe observarse que la alabanza de los ancianos tiene que ver primordialmente con la dignidad de Dios como creador para tomar su gran poder en juicio. Hay, por lo tanto, un contraste entre la alabanza de los 4 seres vivientes y la de los 24 ancianos. 4. Dan reconocimiento al que vive por los siglos de los siglos. Toi son tieis, tous aionas ton aionon. En el transcurso de la alabanza, los 4 seres vivientes reconocen su inferioridad delante de aquel quien es autosuficiente y de quien ellos derivan su vida. La eternidad de Dios es contrastada con la temporalidad de las criaturas. Versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Los 24 ancianos abandonan sus tronos para postrarse delante del trono del soberano y confiesan su condición de criaturas delante del que vive por los siglos de los siglos. Los ancianos también echan sus coronas delante del trono como señal de sumisión delante de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el texto griego aparece una lectura algo diferente. Digno eres el Señor y el Dios nuestro de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por causa de tu voluntad fueron creadas. Obsérvese en primer lugar la causa por la cual los ancianos ofrecen adoración inteligente al Señor soberano. Porque tú creaste todas las cosas. Dios es responsable de la creación en todos sus aspectos. El apóstol Juan declara que el Verbo es el creador de todo lo que ha sido creado. Juan 1, 1 al 3. Pablo hace la misma afirmación en Colosenses 1, 15 y 16. Ver también Hebreos 1, 3. Nótese los siguientes aspectos. 1. El plan de Dios es total, todas las cosas. 2. El propósito supremo, por tu voluntad. 3. La potencialidad, todas las cosas fueron o vinieron a existir. Una probable referencia a la existencia potencial de todas las cosas en la mente y el propósito de Dios. 4. El poder, fueron creadas, ectisteisan. Es el aoristo primero, voz pasiva de tidizó, crear. El aoristo contempla la realidad histórica del acontecimiento de la creación. Además sugiere que la creación no tuvo lugar a través de un largo proceso de millones de años, sino mediante el acto sobrenatural e instantáneo ejecutado por la palabra potente del Dios creador. Resumen. El capítulo 4 de Apocalipsis presenta la sublime visión del trono glorioso del Señor soberano, juez del universo. El trono es el estrado de un juez que está preparado para ejecutar su juicio. En este caso particular, se refiere a los juicios relacionados con la 70ª semana del profeta Daniel. El apóstol Juan pudo contemplar el aspecto del glorioso personaje que estaba sentado en el trono para poder describirlo. Juan tiene que usar una serie de símiles tales como piedra de jaspe y cornalina. El trono mismo está rodeado de un arco iris semejante a una esmeralda. Luego Juan ve a 24 ancianos sentados
en tronos y vestidos con ropas blancas. Muchos piensan que esos 24 ancianos son hombres glorificados que representan tal vez a los santos de todas las edades, a los santos del Antiguo Testamento o quizás solo a los santos de la dispensación de la Iglesia. Sin embargo, parece más probable que dichos ancianos sean un grupo de seres angelicales de alto rango que comparten con el Señor la responsabilidad de ejecutar juicios. Delante del trono hay un mar de vidrio que podría representar la transparencia de los juicios de Dios o el hecho de que Dios demanda santidad para que alguien se acerque a su presencia. Allí están también 4 seres vivientes o querubines. Estos son seres especiales encargados de dirigir la alabanza y la adoración al que está sentado en el trono. De manera sincronizada, los 24 ancianos siguen a los 4 seres vivientes y adoran a aquel que es digno de recibir toda la honra y la alabanza por ser el creador de todo lo creado y el soberano absoluto del universo.